Muy buenas tardes, estimados participantes. Somos B-Lawyer y el día de hoy continuamos con el desarrollo del seminario de especialización en Derecho Contractual. En esta ocasión nos encontramos en el día 2, en el cual vamos a tener 4 ponencias referidas a los tópicos más importantes de la materia contractual. El día de hoy se presentará en la primera presentación el doctor Sergio García Lón, con la presentación referida a el riesgo político en los contratos corporativos. El doctor Sergio García Lón es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Su actividad profesional y académica se enfoca en derechos de contratos, societario, fusiones y adquisiciones, financiamientos y arbitraje. Es asociado en Vargas Pareja Abogados, ha sido adjunto de docencia en los cursos de Derecho de las Obligaciones, Responsabilidad Civil y Análisis Económico del Derecho. Actualmente se desarrolla en temas de derecho societario en la PUC. Es autor de libros y artículos, así como editor de obras colectivas sobre su especialidad. Y cabe mencionar que es un reconocido autor y director de diversas obras sobre materia de civil patrimonial y corporativa. Estimado doctor García Lón, agradecemos su presencia y le brindamos el uso de la palabra. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Muchas gracias por la presentación y encantado de poder compartir con ustedes sobre este tema tan interesante que se titula el riesgo político en los contratos corporativos. La intención de esta exposición es enfocarnos en un estudio que en el derecho de contratos se conoce como cambio sobrevenido a las circunstancias o alteración de las circunstancias imprevistas, de hecho que hay diferentes términos, y en específico en lo que puede consistir el riesgo político, sobre todo dentro de la presente coyuntura en donde ha habido un reciente cambio de mando y que a efectos del derecho de contratos ha vuelto a poner sobre la mesa la discusión sobre los alcances del artículo 62 de la Constitución, un artículo que en el plan de gobierno del actual partido que ha ganado las elecciones lo consideraba como una norma pétrea, como una norma inamovible, una norma que en cierta manera tenía que modificarse dentro de los planes del actual gobierno. Entonces, dentro de este contexto va a ser muy importante prestar atención sobre el artículo 62, que en esta oportunidad me gusta llamarla como la historia de una confusión, y al final, como a pedido de la organización, se desea conversar un poco sobre los contratos corporativos, hacer el respectivo análisis. Pero dentro de esta coyuntura, cuando se habla del riesgo político, necesariamente hay que pasar por el artículo 62 de la Constitución, tan comentado, tan incomprendido, que es necesario dedicarle cierto tiempo. El riesgo político en este contexto y dentro de la lógica del derecho de contrato se refiere a las consecuencias adversas que pueden surgir por los cambios implementados por un nuevo jefe de Estado. Entre estos cambios claramente destaca la modificación de la ley o de la Constitución. Tal vez en este caso más importante de la Constitución, normas específicas o de manera general a través de una asamblea constituyente. Y estos cambios pueden generar consecuencias adversas en los contratos, dependiendo de qué es lo que pueda provocar un cambio adverso. Podríamos estar ante la posible invocación de la fuerza mayor o la excesiva onerosidad, por ejemplo, que son las excepciones contractuales que ya están reguladas en el Código Civil. O eventualmente también puede dar lugar a la invocación de determinadas cláusulas incorporadas en el contrato más sofisticadas, como las cláusulas de fuerza mayor o la cláusula hardship, que se encuentran estandarizadas en contratos comerciales internacionales. O también las cláusulas de estabilización, que se suelen impactar en contratos internacionales de inversión, o las cláusulas MAC o MAE en los contratos corporativos, que son normalmente las cláusulas que pretenden regular a las circunstancias imprevistas, a las consecuencias adversas dentro de estos contratos. Por el momento nos vamos a enfocar en
en lo referido a lo referido a lo relacionado al riesgo político. En específico, vamos a tocar un poco del artículo 62, su vinculación con las cláusulas de estabilización, y finalmente vamos a ver sobre la cláusula MAC o MAE en contratos corporativos o contratos de money. Los contratos ley, ¿por qué se puede considerar como una historia de una confusión? Y es muy interesante prestar atención a los antecedentes civilistas para entender por qué hablamos de una confusión que en principio se debe a la intención del legislador constitucional de tratar de solucionar un problema, pero al final terminó generando más confusión. En el derecho de contratos tenemos dos normas fundamentales, dos principios básicos, que es el pacta sunt servanda, o el contrato es ley entre las partes, también a veces conocido como principio de obligatoriedad de los contratos, y la santidad contractual, que solo las partes pueden modificar el contrato, lo cual uno deriva del otro. No es necesario reconocerlo ambos de manera expresa, porque si el contrato es ley entre las partes, entonces esa ley solo puede ser modificado por a quienes vinculan, o sea, las partes mismas. Entonces, el pacta sunt servanda necesariamente va de la mano con la santidad contractual. Y una pregunta es, ¿estas normas fundamentales existen en el Perú? Y claramente la respuesta es que sí. Pero es importante prestar atención, sobre todo si estamos pensando de la contratación internacional, cómo nos pueden ver desde afuera. Y acá uso de ejemplo una anécdota de un abogado francés que asesoraba a un cliente francés que quería invertir en el Perú, y que claramente antes de traer capitales al Perú se preguntaba qué tan fuerte es la protección contractual en el Perú, sobre todo pensando para un extranjero. En otras palabras, el abogado francés tenía que decirle a sus clientes: el contrato es ley entre las partes en el Perú, y si existe santidad contractual en el Perú. ¿Y por qué pongo el ejemplo del abogado francés? Porque esta expresión de los contratos son ley entre las partes fue inicialmente codificado en el artículo 1134 del Código Civil francés de 1804, que fue una norma que regulaba tanto al pacta sunt servanda como a la santidad contractual, y fue una norma que tuvo mucho éxito y que fue replicada en diversas jurisdicciones del civil law, sobre todo en la parte que dice que los contratos son ley entre las partes, una expresión muy fuerte y que fue muy exitosa. En efecto, el artículo 1134 señala que los contratos legalmente celebrados tienen fuerza de ley entre los que los han celebrado. Solo pueden revocarse por mutuo consentimiento. Claramente, solo las partes pueden, dice revocarse, entiéndase, modificar o terminar, o por las causas que autoriza la ley. Y dice, finalmente debe cumplirse de buena fe. Esta norma, sobre todo, presta atención a la parte que dice ley entre las partes o fuerza de ley entre las partes, y la parte que habla de mutuo consentimiento. Ahí tiene tanto el pacta sunt servanda como la santidad contractual. Y así fue replicado, por ejemplo, en Chile, que ahí lo ven subrayado, tiene la misma redacción. Igualmente en Ecuador es ley entre las partes, habla del mutuo consentimiento para poder modificar un contrato. En Colombia igual. En España igual señala que los contratos tienen fuerza de ley entre las partes. En Italia de igual manera el contrato tiene fuerza de ley entre las partes. No puede ser dejado sin efecto salvo por mutuo acuerdo o por las causas permitidas por ley, claramente. Con la reforma francesa del 2016 se crea el nuevo artículo 1103 y se repite nuevamente: los contratos legalmente celebrados tienen fuerza de ley entre los que los han celebrado, y la santidad contractual se pone en el 1193. Los contratos solo pueden ser modificados o revocados por mutuo consentimiento. Son separados, pero están así de manera expresa. Una frase muy popular y que claramente va a llamar mucho la atención a los abogados de jurisdicciones afrancesadas es que el pacta sunt servanda está reconocido con la frase: los contratos tienen fuerza de ley entre las partes. ¿Qué ocurrió en el Perú?
El legislador de 1933 reguló al pacta sunt servanda en el 1328, pero no señaló que los contratos tenían fuerza de ley, sino que los contratos son obligatorios en cuanto sean expresados en ellos y debe ejecutarse según las reglas de la buena fe y con una intención de las partes. Ojo que dice obligatorio, no dice que es fuerza de ley, y señala que, y expresamente no habla de santidad contractual, ¿no? Al menos de manera expresa. El Código Civil actual del 84, en el artículo 1361, repite la misma redacción y dice los contratos son obligatorios en cuanto se hayan expresado. Uno podría decir, allí se recoge al pacta sunt servanda y a la santidad contractual, y en principio sí, es así, no se necesitaba, digamos, que esté la expresión francesa fuerza de ley entre las partes y que solo pueden ser modificados o terminados por mutuo consentimiento para que se entendiera que hay pacta sunt servanda y santidad contractual en el Perú. De hecho, si uno revisa la exposición de motivos del artículo 1361, dice de manera expresa, acá se está regulando el pacta sunt servanda, que quiere decir que los contratos tienen fuerza de ley entre las partes. Lo dice. Y probablemente para nosotros pueda ser claro, y entre nosotros podamos entendernos, pero nuevamente la pregunta es cómo nos ven afuera, porque tal vez las mayores inversiones no son de capitales peruanos, sino de capitales extranjeros. Entonces allí, digamos, a un extranjero hay que decirle, donde dice obligatorio, entiéndase fuerza de ley entre las partes. Ojo. Y además el artículo 1357 del Código Civil del 84 señalaba que por ley, sustentada en razones de interés social, nacional o público, pueden establecerse garantías y seguridades otorgadas por el Estado mediante contrato. Es lo que se refería a lo que en contratos internacionales de inversión se conocen como cláusulas de estabilización, que pueden consistir en la estabilización de un régimen legal. El Estado, siempre que esté habilitado por ley, puede, por ejemplo, suscribir un contrato, usualmente un contrato de naturaleza pública, como los referidos a recursos naturales, y allí otorgar en favor del inversionista, como dice la norma, garantías y seguridades en tiendas específicas, como la inalterabilidad tributaria, laboral, sobre el régimen cambiario, entre otros, ¿no? Entonces, hasta allí, entiéndase que en el 1361 está el pacta sunt servanda y la santidad contractual, y en el 1357 lo que se conoce como cláusulas de estabilización en favor de inversionistas extranjeros. Pero con el código con la Constitución de 93 se quiso corregir, digamos, las omisiones del legislador civil, porque el legislador civil se apartó de la mayoría de jurisdicciones afrancesadas y en vez de señalar que el contrato era ley entre las partes y expresamente hablar de la santidad contractual, simplemente decía que los contratos son obligatorios. Entonces, esto es algo que el legislador constitucional intentó corregir, para que quedasen claro que en el contrato, en el Perú los contratos son ley entre las partes, que hay santidad contractual, y de pasada también reconocer a las cláusulas de estabilización que son importantísimas frente a la contratación internacional, porque si viene un extranjero a inyectar capitales extranjeros en el Perú por 30, 50 años, claramente el análisis costo-beneficio se hace al día 1, al momento en que se suscribe el contrato. Frente a lo cual va a ser muy importante internalizar los costos derivados de un eventual cambio normativo en materia tributaria o laboral, o sobre el tema de la disponibilidad de divisas, entre otros. Entonces, el legislador constitucional del 93
tuvo esa preocupación y quiso solucionarla. Sin embargo, la técnica legislativa empleada no fue la mejor. Y muestra de ello fue el resultado del artículo 62, que en su intento de reconocer expresamente la expresión fuerza de ley entre las partes, la santidad contractual y las cláusulas de estabilización, al final terminó generando más confusión. Y fíjense lo que dice la norma, el artículo 62. La libertad de contratar garantiza que las partes pueden pactar válidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato. ¿Okay? Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. Acá ya aparece una mención expresa a la santidad contractual y claramente también de manera implícita al tema de que los contratos son ley entre las partes, porque si son ley entre las partes, entonces nada externo al contrato puede modificarlo, ni siquiera a la ley. Señala, además, los conflictos derivados de la relación contractual solo se solucionan en la vía arbitral o en la judicial, según los mecanismos de protección previstos en el contrato o contemplados en la ley. Y a continuación, el gran segundo párrafo. Mediante contratos ley, el Estado puede establecer garantías y otorgar seguridades. No pueden ser modificados legislativamente. Otra vez hace una referencia expresa a la santidad contractual, en el sentido que nada externo puede modificar al contrato, ni siquiera la ley. Y agrega, sin perjuicio de la protección que se refiere el párrafo precedente. O sea, empieza a hablar de los contratos ley y dice sin perjuicio del párrafo anterior. Entonces, es como que el primer párrafo empieza a hablar de una libertad contractual en donde los términos contractuales no pueden ser modificados por una ley, y luego habla de contratos ley que otorgan garantías y seguridades y que a su vez no pueden ser modificados por una ley, y que eso es sin perjuicio de la protección del párrafo anterior, como si estuviera haciendo referencia a dos regímenes contractuales. Entonces, siguiendo la anécdota del abogado francés, uno podría decir, el abogado francés podría preguntar, oye, según el código peruano del 84, los contratos son ley entre las partes, y uno diría, sí, conforme el artículo 1361, y si queda alguna duda, bueno, la exposición de motivos dice que los contratos son ley entre las partes. Cuando dice obligatorio, entiéndase a que es ley entre las partes. Pero entonces, ¿cómo se distingue el artículo 1361, en donde los contratos son ley entre las partes, del artículo 62 de la Constitución, que hace referencia a contratos ley? O sea, es ley entre las partes y a su vez también es contrato ley. Hay dos regímenes de contratos que son ley entre las partes. ¿Es una redundancia o un tipo de contrato es más ley que el otro? ¿No será que tal vez los contratos bajo el Código Civil realmente no son ley entre las partes y por eso se creó un régimen adicional bajo la Constitución en donde los contratos sí son ley entre las partes y por eso fueron determinados contratos ley? Al final, explicar esto tal vez a un abogado extranjero, un derecho nacional así incoherente como es, puede resultar complicado y puede dar lugar a diferentes interpretaciones. La intención del legislador fue buena, porque quiso corregir algunas omisiones del legislador civil y dejar en claro que que todos los contratos son ley entre las partes y que existe la santidad contractual, lo cual es algo importantísimo frente a las inversiones internacionales. Pero también a su vez quiso dejar en claro de que el Estado puede suscribir cláusulas de estabilización, específicamente en lo relacionado al régimen legal. Entonces, pero el resultado fue un artículo 62 que estuvo mal redactado porque empezó a hablar de contratos ley, de hecho lo cual ya estaba regulado, no con ese nombre, pero ya estaba regulado en el artículo 1357 del Código Civil, que es del 84, antes del 93, que ya decía que por ley sustentado en intereses públicos se puede otorgar garantías y seguridades.
Entonces, empezar a hablar de contratos ley estuvo justificada en una intención de recalcar que el contrato es ley entre las partes, porque si el Código Civil hubiera dicho los contratos tienen fuerza de ley entre las partes, seguramente el legislador constitucional ya no hubiera repetido o no hubiera creado la categoría de los contratos ley. En realidad, lo que se quiso hacer es hacer referencia a las cláusulas de estabilización legal que se suscriben en la contratación internacional de inversiones, pero al final el resultado fue una norma muy mal redactada. Lo mejor hubiera sido que la modificación se realizaba a nivel legislativo, en el Código Civil, y en todo caso se hubiese copiado la original norma francesa que decía que los contratos tienen fuerza de ley de las partes y que solo ellas pueden modificarlo o terminarlo. Eso hubiera sido lo mejor, y no ponerlo en la Constitución, en donde solo bastaba hablar de que se reconocía que las partes tienen libertad de contratar y punto, y no entrar, digamos, a tratar de poner parches para el Código Civil en la Constitución. Si se dan cuenta, al final todo lo que, lo que quedó fue el artículo 62, que lo que termina es generando más confusión que digamos, la cura fue más cara que la enfermedad. Y como muestra de ello es los constantes artículos que se han ido publicando en el tiempo sobre la interpretación del artículo 62, que hay varios comentaristas peruanos al respecto, y de hecho nadie se pone de acuerdo, y nadie se pone de acuerdo porque la redacción realmente fue mala, pero hay que entender por qué la redacción fue mala para, dentro de ese desorden, poder intentar qué se quiso decir. Como ya había mencionado, se trató de subrayar que sí hay pacta sunt servanda, en el sentido que los contratos son leyes de las partes, que hay santidad contractual en el Perú, sea absoluta o relativa, también es objeto de debate entre los comentaristas, y que el Estado efectivamente puede suscribir cláusulas de estabilización, pero el resultado, como vemos, no fue el más adecuado. Pero ahí no termina la historia, porque cuando empezamos a hablar de los contratos ley o convenios de estabilidad jurídica, entiéndase cláusulas de estabilización, lo que se quiere decir es que el Estado puede otorgar garantías y seguridades, pero entiéndase, uno, garantías y seguridades específicas, y por otro lado, cosas que solamente el Estado como tal puede otorgar. Ponemos el ejemplo de la inalterabilidad del régimen tributario. Las partes, los privados podrán eventualmente suscribir un contrato y allí incluir una cláusula sobre quién debe asumir el costo tributario, pero una parte no le puede prometer a la otra que el régimen tributario no se va a modificar, porque eso no está dentro de la autonomía privada, de la libre disponibilidad de las partes. El Estado puede emitir normas con carácter general y abstracto, y eso se van a aplicar a todas las relaciones jurídicas existentes. El único que puede garantizar la inalterabilidad, entiéndase, no que no se va a poder emitir nuevas normas, sino que las ya emitidas se van a considerar congeladas para tal contrato, es el Estado mismo. Y por eso es que quien puede otorgar estas garantías y seguridades es el Estado, y entiéndase, cada vez que se lo permite una ley. Y para ver qué garantías y seguridades se pueden otorgar bajo determinadas circunstancias, hay que ver la ley sectorial. Por ejemplo, veamos el caso de hidrocarburos, el artículo 63 del tubo de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, señala: el Estado garantiza a los contratistas que los regímenes cambiarios y tributarios vigentes a la fecha de celebración del contrato permanecerán inalterables de la vigencia del mismo para efectos de cada contrato.
y en efecto, a continuación dice, el Banco Central de la Reserva, en representación del Estado, intervendrá en los contratos para efectos de lo señalado. Y luego señala, corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas dar cumplimiento a la garantía de estabilidad del régimen tributario. Entonces, queda claro que en contratos de hidrocarburos se garantiza los regímenes cambiarios y tributarios, como señala el artículo 63, y así para ver qué garantías y seguridades específicas se otorgan por contratos ley, entiéndase, convenios de estabilidad o cláusulas de estabilidad, hay que verificar la norma sectorial. Sin embargo, tenemos un caso interesante, digamos, más lamentable que interesante, desde mi opinión, respecto a la ley sectorial de telecomunicaciones. Porque el artículo 3 de la ley 26285 es la ley que dispone la desmonopolización progresiva de los servicios públicos de telecomunicaciones, de telefonía fija local y de servicios de portadores de larga distancia. Y el artículo 3 señala los contratos de concesión, es el título habilitante, que celebra el Estado para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones, tiene el carácter de contrato ley. ¿No se suponía que mediante contratos ley se otorgan garantías y seguridades específicas, como el régimen cambiario, tributario? ¿Cómo es que ahora todo el contrato a su vez es contrato ley? O sea, si repasamos lo que comentábamos, todos los contratos son ley entre las partes, pero pueden haber a su vez garantías y seguridades bajo contrato ley, pero a su vez pueden haber casos en donde todo el contrato es contrato ley. Es realmente, digamos, terminológicamente una confusión, pero en el tema de fondo también cuestionable, porque si el contrato ya es ley entre las partes, ¿cómo vas a señalar nuevamente que todo el contrato es contrato ley? No tiene sentido para entender cómo aplican todos los ámbitos contractuales. Entendamos que todos los contratos son contratos ley, en principio los civiles, y que en determinados contratos públicos se pueden otorgar garantías y seguridades adicionales que las partes privadas no pueden otorgar. Por eso los contratos ley los celebra el Estado. Por eso estas garantías y seguridades solo los otorga el Estado, y cuando tengan habilitación legal expresa que señala además qué garantías y seguridades pueden otorgar. Entonces, una ley no puede señalar luego que las seguridades y garantías consisten en que todo el contrato de concesión sea contrato ley, para tratar nuevamente de poner un parche y decir, por si acaso, el contrato es ley entre las partes y tiene tanta santidad que todo el contrato de concesión es contrato ley. Entiéndase, nadie puede modificarlo, ni siquiera la ley. Seguramente, nuevamente, si tenemos un derecho incoherente, mal redactado, claramente va a ser necesario hacer estos parches en el camino para que un inversionista entienda que las reglas básicas del derecho del contrato, que son el pacta sunt servanda y la santidad contractual, en efecto están reconocidas en el Perú. Y precisamente este artículo 3 fue objeto de una demanda de inconstitucionalidad, porque se cuestionaba que todo el contrato de concesión sea contrato ley. Si mediante contrato ley se otorgan garantías y seguridades, entonces la ley sectorial tiene que decir cuáles son esas garantías y seguridades. No puede decir que todo el contrato es contrato ley. Al final, el Tribunal Constitucional rechazó esta demanda y consideró que el artículo 3 era constitucional en virtud del interés público involucrado. La ley 26285 se refería a la desmonopolización progresiva
del mercado de telecomunicaciones. Y como tal, era de interés público darle todas las garantías posibles al inversionista para que esta desmonopolización ocurriese de manera rápida, incluso si incurríamos en incoherencias legales, como señalar doblemente dos veces que el contrato es ley entre las partes, digamos, para ser hasta cierto punto inclusive populista frente a los extranjeros, para que queden claro de que su contrato se va a respetar. Y este caso de esta sentencia del Tribunal Constitucional fue discutida en un arbitraje internacional en donde participó Perú Petro y que tuve la oportunidad de intervenir, y en donde se discutía frente a un tribunal extranjero que es el contrato ley. Y o nadie sabía que era un contrato ley, o nadie podía explicarlo convincentemente a un tribunal extranjero. ¿Cómo decirle a un tribunal extranjero? Y recuerdo que había un árbitro extranjero francés en el tribunal arbitral. ¿Cómo decirle? En el Perú, según el Código Civil, los contratos son ley entre las partes, pero también puedes otorgar garantías y seguridades mediante, vale la redundancia, contratos ley, pero también hay un subrégimen especial en donde mediante contrato ley se puede proteger a todo el contrato, para señalar, vale la redundancia, que es ley entre las partes. Realmente una pésima técnica legislativa que lo único que hace es generar inconsistencias en el derecho interno, que al final terminan en controversias internacionales que terminan generando mayores costos para las partes. Entonces, al final, digamos, a pesar de toda esta confusión, tiene que entenderse que el artículo 1361 regula al pacta sunt servanda en el sentido que el contrato es ley entre las partes, y si es ley entre las partes, claramente existe esa entidad contractual, sea absoluta o relativa, es otra discusión, y que el artículo 1357 del Código Civil y el artículo 62 de la Constitución se refiere a lo que en derecho internacional se conoce como cláusulas de estabilización, sin perjuicio de que acá las conocemos como contrato ley o convenio de estabilidad jurídica. De hecho, el término convenio de estabilidad jurídica, que es el que manejan, la terminología que manejan los administrativistas, es más correcta que hablar de contratos ley desde un punto de vista civil y contractual. Ahora vamos a comentar un poco para concluir sobre las cláusulas MAC y MAE en contratos corporativos. Para empezar, tengan en cuenta que, como mencionaba al inicio, las excepciones contractuales ante el cumplimiento contractual son la fuerza mayor y la excesiva norosidad, que están regulados básicamente en todas las codificaciones civiles. Sin embargo, para las particularidades de las operaciones de M&A, de fusiones y adquisiciones, se han estandarizado cláusulas más adecuadas para proteger los intereses que pueden estar acá involucrados, que son las cláusulas MAC y MAE, conocido como Material Adverse Change o cambio sustancialmente adverso, o MAE es Material Adverse Effect o efecto sustancialmente adverso. Para entender cómo funcionan estas cláusulas, es importante partir de la premisa de cómo se estructura un contrato de M&A de manera general. Normalmente se distingue entre fecha de firma y fecha de cierre. La fecha de firma es aquella en la cual, vale la redundancia, se firma el contrato, y el efecto lugar es que ya existe un contrato válido, pero
que su eficacia está supeditada a que se produzca el cierre del contrato. Y el cierre es la fecha en donde ya se producen los efectos, la eficacia completa del contrato, en lo que es lo más importante, el pago del precio y la transferencia de la empresa, sea la modalidad que se ejecute en el caso concreto, compraventa de acciones, activos, transferencia de bloque patrimonial, adquisición a título universal, como fue. Pero que para que se produzca el cierre, se tienen que presentar determinadas condiciones precedentes. Caso contrario, si se incumple alguna de estas condiciones, el comprador podrá terminar sin responsabilidad. Y entre estas condiciones precedentes se pactan en efecto la ausencia de un MAC o la ausencia de un MAE. Menciono MAC o MAE porque a veces estas cláusulas suelen pactarse como tal, como un cambio o como un efecto. Sin embargo, en operaciones de M&A, el uso de estas cláusulas es indistinto, porque cuando se pacta un MAC, en su definición se pone que es un cambio o un efecto, y cuando se pacta un MAE, se define que es un efecto o un cambio. Y normalmente existe una sola cláusula, o un MAC o un MAE. No es que haya MAC y MAE. Si se ponen ambos, en realidad es una redundancia y sería un error. Por eso es que en M&A son indistintos. Donde sí suelen diferenciarse, vale mencionar, es en operaciones de financiamiento porque tiene una lógica. Y sí se suele pactar un MAC que suele estar referido a cambios sistémicos en el mercado, en la política, en el derecho, entre otros, y el MAE está referido más en concreto al financiamiento, al prestatario, a los documentos de financiamiento, a los derechos del banco, entre otros. Allí sí se suele distinguir, vale hacer la precisión, pero en operaciones de M&A es indistinto. Y el MAC o MAE es finalmente una cláusula que, como mencionaba, regula el cambio de circunstancias que pueda afectar una operación de M&A y se materializa, en primer lugar, en una definición de lo que es un MAC o MAE, que normalmente dice, bueno, lo vamos a ver a continuación la estructura, pero es principalmente una definición, y luego esa definición es usada a lo largo del contrato a través del acrónico MAC. MAC, dos puntos, es tal cosa, y luego MAC es utilizado en diferentes partes del contrato. Por ejemplo, en la cláusula de condiciones precedentes se pone que no ocurra un MAC o MAE entre la fecha de firma y la fecha del cierre. Entonces, es importante tener en cuenta dentro de este contexto de que un contrato de M&A es estrictamente privado y como tal, digamos, rige el Código Civil y lo que se pacte en el contrato usualmente según los usos y costumbres, y que el contrato ley, como está referido más a un ámbito público, no tiene mayor aplicación dentro de este contexto. Esto no quiere decir que el riesgo político no sea importante, porque claramente el riesgo político también puede afectar a este tipo de operaciones, pero el riesgo político se analiza a través de las cláusulas MAC y MAE. Entonces, para ello, para entender cómo está vinculado el riesgo político con las cláusulas MAC y MAE, es fundamental entender cuál es la estructura contractual del MAC. Y como mencionaba, la cláusula MAC parte de una definición que se pacta en la sección de definiciones del contrato, que señala que el MAC es todo cambio o efecto, circunstancia, hecho, acontecimiento, que produzca un cambio o efecto sustancialmente adverso. Lo primero que debemos tener en cuenta, que es un aspecto interesante de la cláusula MAC, es que es una definición ambigua y circular. Señala literalmente que MAC es todo cambio o efecto que produzca un cambio o efecto sustancialmente adverso en el target, en la compañía que se busca comprar. Target es el término que se utiliza para referirse al objeto de compra. Como esta práctica es anglosajona, sobre todo americana, los americanos son bien gráficos en los términos que usan, y a lo que se quiere comprar se denomina target.
Entonces, un aspecto interesante a tener en cuenta es que es una definición ambigua y circular. Y una vez que se parte de esta definición, podemos ver que la estructura del MAC tiene tres partes. El cambio de aplicación, el ámbito de aplicación o el ámbito de qué es lo que puede cambiar para que se produzca un MAC, las excepciones, que son aquellas circunstancias que no te permiten alegar un MAC, y finalmente las excepciones a las excepciones, que son aquellas situaciones que en principio están excluidas y no te permiten alegar un MAC, salvo que se produzcan otras situaciones y sí te permiten invocarla. Veamos. Primero, el ámbito de aplicación o el campo de cambio. Normalmente, como señalaba la definición del MAC, es todo efecto cambio que produce un efecto cambio sustancialmente adverso en el target, pero a veces suele señalar en el target y sus subsidiarias como un todo, pero no queda solamente allí, sino que especifica en qué cosas del target, y normalmente suelen haber determinados elementos que se incluyen y se negocian según cómo vayan las negociaciones entre las partes. Se suele hacer referencia a los negocios, a los resultados de operaciones, a la condición financiera, a los activos, a los pasivos o a las proyecciones del target. Y se suele mencionar de manera individual o agregado, ¿no? Porque puede ser que se produzca un cambio adverso solo en los negocios, o puede ser en los negocios y en los activos. Y en el acumulado, el cambio sea grave, tal vez lo suficientemente grave para poder invocar a un MAC. Entonces, este es el primer punto que se negocia en todo contrato respecto al MAC. ¿Cuáles son los elementos de cambio que se van a considerar? Negocios, resultado de operaciones, condición financiera, entre otros. Entonces, digamos, la cláusula MAC al final queda redactada como esto cambio-efecto que puede producir un efecto sustancialmente adverso en los negocios, resultados de operaciones, condición financiera, activos, pasivos de la compañía o sus subsidiarias como un todo, de manera individual o en el agregado. Normalmente así se suele pactar una cláusula MAC respecto a este primer punto. El segundo punto es interesante porque a continuación vienen las excepciones, o sea, la definición se pone un salvo aquellos cambios referidos a la doctrina, a veces lo suele considerar como riesgos, como que los riesgos que están excluidos son aquellos riesgos referidos a temas sistémicos, de indicadores financieros, de cosas que se puedan derivar de la ejecución misma del acuerdo, del negocio, entre otros. Y de manera más específica, se refiere a los cambios por el anuncio de la operación. Puede ser que estoy comprando una empresa listada y que el cambio no es recibido bien por el mercado, y esto produce una devaluación de las acciones que cotizan en bolsa, por ejemplo. Incluyen también cambios en la economía, cambios en los mercados financieros, cambios en la política, cambios en el derecho aplicable, cambios en la jurisprudencia, cambio en los principios de contabilidad generalmente aceptados, cambios en el sentido de que no se cumplan con proyecciones financieras o en general referidos al cumplimiento del acuerdo o acciones relacionadas. ¿Qué es importante tener en cuenta acá? Que dentro de las excepciones a la invocación del MAC se excluyen a los cambios en la política, en el derecho aplicable y en la jurisprudencia, lo cual es un punto de partida muy importante a tener en cuenta, porque esto significa que si estamos analizando cómo se pacta usualmente la cláusula MAC en operaciones de M&A, vamos a ver que el estándar del mercado ya excluye a los cambios en la política, el derecho y la jurisprudencia. Con lo cual, dentro de este contexto puede ser más sensible porque por todo lo que estamos experimentando ahora en la coyuntura, puede ser interesante prestar atención
a cómo viene redactada la cláusula MAC en el primer borrador del contrato. Y un dato importante que les comento es que la estructura de la cláusula MAC usualmente suele ser reportada por diferentes estudios en el mercado americano, que es, digamos, de donde los abogados nacionales nos copiamos. Y toda esta lista de excepciones son las excepciones que ya están estandarizadas en el mercado. Entonces, cuando uno piensa en la cláusula MAC, tiene que prestar atención a cómo está siendo redactada, porque lo más probable es que el riesgo político y los cambios en el derecho y la jurisprudencia ya se encuentren excluidos. Y finalmente tenemos la tercera parte, que son las excepciones a las excepciones. Y esto es interesante porque puede ser, por ejemplo, que esté excluido y que no se pueda invocar un MAC ante cambios en la economía. Sin embargo, se puede pactar una excepción a dicha excepción, en el sentido que no aplicará la excepción cuando al target se afecte de manera desproporcionalmente adversa en comparación a otras compañías de la misma industria. Por ejemplo, imaginemos que una excepción es los cambios en la economía sectorial. Por ejemplo, cae el precio del petróleo, y esto claramente va a afectar a toda la industria petrolera. Entonces, si yo estoy comprando una compañía petrolera, el vendedor se va a cuidar de que el MAC tenga como excepción este ejemplo, porque si afecta a todas las compañías petroleras, entonces el comprador realmente no puede señalar que esto pueda ser una excusa para para cancelar la operación, cuando es un riesgo de mercado conocido, tan conocido que va a afectar a todas las empresas petroleras. Pero ¿qué pasa si por alguna razón afecta justo al target de manera desproporcionalmente adversa en comparación a las otras empresas de la industria? Si se pacta esa excepción a la excepción, entonces el comprador sí puede cancelar la operación. Entonces, ¿qué es lo importante que debemos tener en cuenta una vez que hemos entendido cómo se estructura la cláusula MAC y cuál es el estándar de mercado de cómo suele usualmente estar redactada la cláusula MAC? Tenemos que revisar cómo está pactado el MAC, lo cual dependerá de quién redacta el contrato y de dónde viene el primer borrador del contrato. Si es que estoy en una operación con partes extranjeras que probablemente van a tener abogados americanos, me van a mandar un contrato de M&A redactado al estilo y el estándar americano, no me van a mandar un contrato según el derecho nacional peruano. Entonces, si es que lo va a mandar, si es que el primer borrador lo va a mandar un americano, claramente lo más probable es que la cláusula MAC esté redactada y al estilo americano e incluya y esté excluyendo como excepción el riesgo político. Entonces va a ser importante verificar. Si eventualmente es así y llega una cláusula MAC que tiene como excepción los cambios en la política, en el derecho aplicable y en la jurisprudencia, o negociar que se quite esa excepción, sobre todo en esta particular coyuntura, o en todo caso, si mi contraparte exige en que tiene que estar eso como excepción, puedo pactar una excepción a la excepción, claramente, de manera que, ok, no podré invocar la cláusula MAC en caso se produzca un cambio en la política, en el derecho aplicable o la jurisprudencia, salvo que ese cambio afecte de manera desproporcionalmente adversa al target en comparación a las otras compañías de la misma industria o conforme lo haya pactado. Entonces, es muy interesante darnos cuenta de que en principio, como si fuera una norma supletoria,
el riesgo político puede ya llegar excluido dentro de la cláusula MAC, para lo cual habrá que verificar y según el poder de negociación que puedan tener las partes, sobre todo de la perspectiva de un comprador, si asesoramos a compradores, excluir, quitar el riesgo político como excepción, o en todo caso, si queda el riesgo político como excepción, pactar una excepción a la excepción. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, estimado doctor, por la presentación referida a el riesgo político en los contratos corporativos. Ha sido un placer poderlo escuchar. Doctor, hay dos preguntas por parte de los participantes. ¿Se las puedo trasladar? Sí, claro. Sí, bueno, la primera pregunta por parte de César Alba nos comenta: a raíz de la pandemia, ¿qué aspectos se han denotado en los contratos corporativos? A raíz de la pandemia, ¿qué aspectos se han denotado? Creo que es un poco general, podría tal vez precisarlo, o entiendo que se referirá a que con ocasión de las pandemias, claro, sobre qué cosas se han puesto énfasis en los contratos corporativos. Si es así, la protagonista ha sido claramente la cláusula MAC, así como han sido la fuerza mayor y la excesiva onerosidad en los contratos civiles, porque la pandemia lo que hace es, produce un cambio, y produce un cambio que puede tener diferentes efectos en los contratos. Por eso ha sido de que con ocasión de la pandemia, en general en los contratos, los abogados han prestado nuevamente más importancia a la fuerza mayor y a la excesiva onerosidad, que antes tal vez uno no le presta mucha atención en situaciones de normalidad, pero eso en los contratos corporativos no necesariamente implicaba la invocación de la fuerza mayor y la excesiva onerosidad, porque en estos tipos de contratos ya se pactan cláusulas más específicas, que son las cláusulas MAC o la cláusula MAE, por una razón bien simple. Los contratos de M&A al final consiste en la adquisición de un valor, en la adquisición de un activo, digamos, visto de manera muy global, es la empresa, que en términos civiles finalmente es una compraventa. Y si nosotros pensamos que, por ejemplo, cómo podría afectar la pandemia a los contratos de M&A, en principio, por ejemplo, si suscribo una compraventa de acciones, no podría alegar ante la pandemia fuerza mayor, porque no es que no pueda transferir las acciones, no es que se vuelven imposible entregar las acciones o pagar el precio, mucho menos con el precio, porque conocemos la excepción en la fuerza mayor, que es que no afecta a las obligaciones en donde el género no perece, obligaciones generales, siendo un caso muy específico el dinero. O sea, para que el dinero pueda afectarse por imposibilidad, tendría que desaparecer el dinero del mundo, y eso no ocurre. Entonces, una excepción ya de por sí a la fuerza mayor está en las obligaciones dinerarias. Y si quisiéramos invocar a la excesiva onerosidad, podríamos hacerlo, pero tendríamos algunas complicaciones. Uno, que la excesiva onerosidad está regulada como un remedio judicial, con lo cual tengo que acudir a una corte o un tribunal arbitral, lo cual durante una inmovilización social obligatoria no tiene sentido, porque el Poder Judicial estaba cerrado. Ahora ya nos manejamos muy bien en audiencias virtuales, pero en su momento no. Y sobre todo porque tiene, bueno, segunda razón, tiene un estándar específico que habla de excesiva onerosidad por incremento de costos o de evaluación de la contraprestación, con lo cual podríamos pensar en qué supuesto estaría una operación
de M&A. La pandemia realmente no me haría más oneroso la transferencia de las acciones, pero tal vez sí me permitiría invocar una devaluación de la contraprestación si considero a la transferencia de la sociedad como la contraprestación y que sea devaluado por producto de la pandemia. Pero a continuación, el problema que tengo es que en el Código Civil la excesiva onerosidad otorga un remedio para adaptar el contrato, por lo cual si mi interés es terminar el contrato ante la devaluación de la sociedad, no puedo hacerlo a través de la excesiva onerosidad. Y es por esta razón que se pactan cláusula MAC, que ya está precisamente más enfocado en el particular peligro que se puede materializar en una compra de sociedad, que es firmo el contrato cuando la sociedad vale 100 y cuando me toca cerrarla ya vale 60. Entonces, claramente, ese riesgo particular que es la devaluación de la sociedad es recogido de manera precisa a través de la cláusula MAC y MAE, que regula un procedimiento contractual privado, no es necesario acudir a las cortes, y el remedio es la terminación del contrato. Eventualmente las partes siempre podrán renegociar e intentar adaptar el contrato de manera privada, pero si no, el remedio procedente legal es la terminación, resolución del contrato. Entonces es por eso que, digamos, si es que la operación de M&A ha generado, o perdón, la pandemia ha generado algún impacto en las operaciones corporativas, ha sido la posibilidad de invocar o no la cláusula MAC. De hecho, que hay otros aspectos que se podrían analizar, como, digamos, la oportunidad de realizar distressed M&As, que son, digamos, las compras de empresas que tienen dificultades financieras, lo cual se podría dar en el contexto, por ejemplo, de pandemia, que muchos restaurantes han cerrado. En vez de que alguien cierre, aprovecho la posibilidad para comprarlo antes de que cierre y claramente a un precio que no lo encontraría en oportunidades de normalidad. Pero esos son ya otros aspectos que se podrían también desencadenar con ocasión de la pandemia. Muchas gracias, doctor. Y la última pregunta por parte de Piero Humberto nos comenta, ¿cuál es el impacto tecnológico en estos contratos corporativos? No entendería qué impacto tecnológico podría haber en este tipo de operaciones. Sí, ahorita acaba de aumentar la pregunta, indica cuál es el impacto de las nuevas tecnologías en los contratos corporativos. Me temo que al menos de lo que pueda conocer en mi experiencia, creo que no podría rescatar alguna. Tal vez si me pusiera a investigar sobre nuevas tecnologías sin M&A, no sé si en alguna jurisdicción se pueda encontrar algo, o en todo caso, vinculado a nuevas tecnologías, tenga que haber la adquisición de sociedades vinculadas a temas de tecnología, como en algún momento puede ser la adquisición de Uber o Rappi o temas similares que puedan, digamos, exigir que en el contrato de M&A se puedan incluir cláusulas particulares para proteger al comprador sobre el riesgo de adquirir una empresa de tecnología, porque claramente no es lo mismo comprar una empresa minera que comprar a Uber, o comprar una empresa que básicamente aplica del internet, de la computadora, sobre todo del celular. Pero me da la impresión que la pregunta está más pensada en la virtualidad que se puede encontrar en el proceso de una operación de M&A, y me temo que al menos allí no hay mayor cambio en la práctica, porque los contratos siempre se redactan en una computadora, y digamos, si eventualmente incluyen realizar alguna reorganización societaria, como pueda ser una
fusión que implica suscribir algún acta de Junta General de Accionistas, que luego tiene que dar lugar a una escritura pública para que se inscriban los registros públicos en la partida registrada de las sociedades. Finalmente, digamos, allí se ha producido, entre comillas, una virtualidad, porque el notario ya no envía partes físicos al registro público, sino solamente partes virtuales, ¿no? Pero un cambio, digamos, importante, como se ha dado en los temas de las audiencias virtuales, o tal vez fuera de la pandemia, en smart contracts, o temas, digamos, de tecnología más ligados al financiero como tal, me da la impresión que no ha habido mayor impacto en las operaciones a M&A, con cargo siempre a verificar qué jurisdicción sí pueda haber realizado un cambio. Pero mi primera impresión es que no hay realmente un mayor cambio, porque o la operación de M&A se materializa con contratos privados, o a través, por ejemplo, si es un financiamiento más contrato de compraventa de acciones, solo hay que redactar el contrato y firmarlo, y eventualmente las demás regularizaciones también suelen ser privadas, como la inscripción en el libro de matrícula de acciones, para lo cual no se necesita mayor, digamos, uso de la virtualidad que el empleo de una computadora. Y cuando se tiene que inscribir, por ejemplo, como lo requiere el derecho peruano, que se tienen que inscribir las reorganizaciones societarias, realmente tampoco no hay mayor complicación, ¿no? Y el cambio que se ha dado respecto a notaría es que puede enviar partes notariales virtuales y ya no presenciales. Y tal vez, si se podría mencionar, sería la última modificación de la Ley General de Sociedades respecto a las sesiones no presenciales, que hubo un cambio reciente en la Ley General de Sociedades que permite que ahora las sesiones sean virtuales, así como lo estamos realizando ahora nosotros, y que esta sesión pueda a su vez proyectarse en un acta, y esa acta pueda ser firmada de manera física o virtual, si es que los accionistas tienen registrada su firma virtual, y esto se imprime y se ponga en el libro de actas de juntas generales de accionistas físicos, ¿no? Y la ley da la opción a que las partes, si así lo quieren, pueden abrir un libro adicional físico también, o si quieren podrían hacerlo tal vez virtual, en donde estén estas actas, ¿no? O sea, se ha dado esta facilidad que eventualmente se podría aprovechar en una operación de M&A ahora en tiempos de pandemia, ¿no? Si es que se tienen que realizar acuerdos de junta general en donde se apruebe alguna fusión, escisión o reorganización simple, se puede realizar la sesión, digamos, incluso mediante junta universal, de manera no presencial, y esto finalmente también se materialice en un acta, se imprima y se inserte en el respectivo libro de matrícula de acciones, ¿no? Lo único que pide la norma es que los estatutos se adecúen a esto, porque los estatutos anteriores siempre estaban pensados en la necesidad de realizar sesiones presenciales, salvo para el caso de los directores cuando lo habilitase expresamente el estatuto, ¿no? Pero con esta modificación lo que se pide es que en todo caso los estatutos se adecúen a la posibilidad de realizar sesiones no presenciales, y en todo caso se designe a alguien que garantice el correcto funcionamiento de los derechos de voz y voto de los accionistas. Normalmente esta responsabilidad es asumida por el gerente general, ¿no? Pero fuera de estas cosas que, digamos, no son, digamos, cambios revolucionarios que se dan a través de la tecnología, me parece que solamente sería eso. Muchísimas gracias, estimado doctor García, por desarrollar las preguntas de forma tan amables y desarrollar el tema referido a los riesgos políticos. Esto sería todo por su presentación. Muchísimas gracias por parte de todo el equipo. Ha sido un honor contar con su presencia y esperamos contar con usted en una siguiente oportunidad. Muchísimas gracias, doctor. No, muchas gracias a ustedes y espero que
que les haya parecido interesante esta exposición y hasta una próxima oportunidad. Buenas noches. Muy buenas noches, estimado doctor.